Muy bien. Estamos grabando. Buenas tardes para todos, todas. Bueno, vamos a seguir entonces con la segunda clase del tema carbohidratos. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Se visualiza bien la pantalla? Me pueden ahí responder Sí. si. Perfecto. Sí, todo bien. Bien, bárbaro, chicos. Bueno. Perfecto. Entonces, en la primera clase del tema carbohidratos, ¿sí? Nosotros comenzamos viendo algunas definiciones, algunas históricas, algunas actuales, generales, algunas un poco más particular de los carbohidratos. Y finalmente nos abocamos, bueno, también vimos la clasificación de los mismos, ¿sí? Que creo que para muchos era un gran repaso ya de algo que creo que lo han visto la mayoría, ¿sí? O por lo menos como tema de secundaria que ustedes lo conocían. Y comenzamos y profundizamos bastante más en lo que es el tema de la formulación, de las proyecciones de los carbohidratos, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? Tocamos una primer reacción que involucra este tipo de compuestos, este tipo de, también podríamos decir, de importantes biomoléculas, ¿sí? Que involucra una reacción ya bastante o conocida, por lo menos por ustedes, en la cual, como la definición misma de los carbohidratos nos menciona, al hablar de compuestos que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, también comúnmente conocidas como aldosas o cetosas, una reacción que no es más ni menos que una reacción de tipo adición de un nucleófilo, en este caso débil, de alcoholes, sobre grupo carbonilo, aldehído o cetona. Este primer paso de reacción entre estos dos grupos funcionales, que los conocemos bien, y en este caso que conforman a los carbohidratos, ¿sí? Daba lugar en un primer inicio a la formación de un compuesto hemiacetal, ¿sí? O hemicetal. ¿Claro? Es importante también recordar que esta primer reacción, ¿sí? Se establece mediante un equilibrio. ¿Ah? Por lo tanto, ¿sí? Nosotros en los carbohidratos podemos encontrar, dependiendo del largo de cadena de ese carbohidrato, y principalmente todo este análisis lo hicimos con la subunidad de carbohidratos más pequeña, es decir, los monosacáridos, ¿sí? Veíamos que dependiendo de ese largo de cadena, nosotros podíamos formar hemiacetales cíclicos, ¿sí? Y principalmente por la estabilidad, el hemiacetal cíclico de 6 miembros, conocido como un derivado de piranosa, o un hemiacetal cíclico de 5 miembros, ¿sí? Y por el heterociclo que deriva, conocido con el nombre de furanosa, ¿sí? O de anillo furanósico. Entonces, esto a modo de repaso, ¿sí? Como una reacción importante, ya que nos brindaba la posibilidad, repito nuevamente, dependiendo del tipo de carbohidratos que nosotros estudiemos, dependiendo de su largo de cadena, obviamente que también dependiendo si es una aldosa o una cetosa, nosotros podemos encontrarnos comúnmente, ¿sí? Con un equilibrio conformado por hemiacetales cíclicos, ¿sí? De 6 o de 5, o ambos, dependiendo del largo de la cadena del carbohidrato, siempre en equilibrio con su forma abierta, ¿sí? Bien. Esto como repaso. A modo de simplemente de uno de los ejemplos que vimos también, ¿sí? Por ejemplo, acá en el caso de esta 1, 2, 3, 4 carbonos, una aldotetrosa, ¿sí? Por ejemplo, veíamos que en este caso, con este número de átomos de carbono en su cadena principal, únicamente éramos capaces de formar el hemiacetal cíclico de 5 miembros, ¿no? Un anillo furanósico. Bien, en este caso puntual. Obviamente que si nosotros ya extendemos un carbono más,
¿sí? Es decir, a partir, por ejemplo, de una aldopentosa o una aldohexosa, nosotros también ya nos encontramos en condiciones de también formar, y de manera más estable, un anillo piranósico, ¿sí? Un anillo de 6 miembros. Y algo muy importante que formamos, ¿sí? Con este equilibrio desde la forma carbonilo abierta hacia la forma hemiacetal cíclica, es la formación de un nuevo centro quiral, ¿sí? Lo que definíamos como carbono anomérico. Y por lo tanto, con la formación de este carbono anomérico, ¿sí? Veíamos que podíamos formar dos nuevos estereoisómeros, ¿sí? Dependiendo de la posición espacial del sustituyente. En este caso observábamos o definíamos de acuerdo al sustituyente hidroxilo. En este caso puntual, este ejemplo que se resume aquí, el hidroxilo se encuentra en una posición hacia arriba, o podríamos también, como la vimos, ecuatorial, y por lo tanto ese anómero o ese estereoisómero lo definíamos como anómero beta. Mientras que, por el lado contrario, si teníamos ese sustituyente hacia abajo, ¿sí? O axial en una representación, lo definíamos como anómero alfa, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Nosotros podemos tener como mínimo en equilibrio entre 3 y 5 compuestos diferentes, ¿sí? Podemos tener, siempre vamos a tener obviamente en forma muy minoritaria la forma abierta del carbohidrato, luego podemos tener el anillo de 5 y o anillo de 6, ¿sí? Y a su vez cada uno de estos hemiacetales cíclicos que puedan llegar a formarse, también nos van a dar, ¿sí? Cada uno la mezcla de anómeros alfa y beta. Vimos también que en la formación de esos anómeros alfa y beta predominaba, ¿sí? El anómero beta, ya que al ubicarse espacialmente hacia arriba o en forma ecuatorial, minimizaba, ¿sí? O no formaba la posible, ¿sí? Interacción desfavorable o repulsión 1,3 diaxial que sí lo obtiene el anómero alfa. ¿Queda claro? Entonces, podemos tener la formación de ese número de compuestos, como dijimos, 3 o 5 compuestos en total. Si tenemos la posibilidad de formar ambos hemiacetales cíclicos, el ciclo de 6 es más estable que el ciclo de 5, y a su vez el anómero beta va a ser siempre más estable que el anómero alfa. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí del repaso de lo que vimos en la clase anterior, antes de proseguir, que quieran ver, que quieran consultar? ¿O está todo lo suficientemente claro hasta el momento? Bueno, entonces tomo el silencio como un sí, por lo menos por ahora. ¿Bien? Perfecto. Ahora, y voy a traerles algo que quiero mostrarles. A ver si se puede ver, que lo tengo acá, a manera de simplemente un recuerdo de algo que ustedes, como les decía, lo conocen ya bien del curso de Orgánica 101, lo manejaron también en el primer hemisemestre, y es lo siguiente. ¿Sí? En la primera mitad de este curso, ¿sí? Ustedes estudiaron y utilizaron lo que es la química de protección de los grupos funcionales orgánicos. Y una de esas reacciones, tipo protección, en el caso principal de derivados carbonílicos, ¿sí? Tiene relación directa con lo que estamos tocando ahora en el tema carbohidratos, ¿sí? En particular, ustedes utilizaban la estrategia, aquí estoy poniendo como ejemplo en particular un carbonilo, ¿sí? De aldehído, y en particular ustedes utilizando un diol, ¿sí? Como el etilenglicol, mediante una catálisis ácida, formaban, ¿sí? Fácilmente un acetal, ¿sí? Cíclico muy estable, ¿sí? De esa manera ustedes enmascaraban o pasaban de un compuesto carbonílico a un derivado que no era carbonílico, y por lo tanto podían llevar a cabo condiciones de reacción para no afectar la funcionalidad del grupo carbonílico. ¿Bien? Esto en el caso, entonces, vamos a formar un acetal porque tenemos dos grupos alcoholes que intervienen en esta reacción. Esta reacción, ¿sí? Si ustedes se plantean el mecanismo, ¿sí? Va a pasar por un intermedio que es ¿quién? Nuestro conocido hemiacetal, que ahora estábamos viendo en carbohidrato, ¿sí? Para luego, mediante reacción
el M-acetal con otro grupo alcohol, que puede ser de forma tanto intermolecular como intramolecular, como en el caso del etilenglicol, finalmente formar el acetal deseado. ¿Claro? Bien. Una vez que ustedes usaban esta química de protección, luego usaban las condiciones selectivas, ¿sí?, de desprotección para regenerar la funcionalidad carbonilo. Para eso, ustedes lo que usaban ahora, en el caso inverso, que era nuevamente una catálisis ácida, pero en este caso, nuestro nucleófilo, ¿quién va a ser para regenerar el grupo carbonilo? Agua. ¿Sí? Agua como disolvente en un medio ácido era capaz de pasar del acetal a la forma carbonilo nuevamente. ¿Claro? Bien. Esto me parecía que estaba bueno traerlo, ¿sí?, nuevamente un poco a refrescar, algo que ustedes seguramente lo tienen bastante claro, ¿sí? ¿Y por qué en este caso? Hasta ahora, sí, hemos visto que los monosacáridos, en este caso, mediante una reacción intramolecular entre un determinado alcohol de esa cadena y el grupo carbonilo, podemos formar hemiacetales, ¿sí? Y estos se encuentran en equilibrio. Pero este repaso que estábamos viendo ahora, de algo que ustedes conocen en esta reacción química simplificada, me está diciendo que este hemiacetal, si reacciona con otro grupo hidroxilo, va a poder formar un acetal. ¿Claro hasta aquí? Bien. Entonces, si nosotros formamos acetales en los carbohidratos, y en particular en los monosacáridos, que va a ser siempre nuestro ejemplo, nuestro modelo de reacción simplificado más básico para poder entender esta química en carbohidratos, ¿sí?, nosotros vamos a formar, ¿sí?, lo que conocemos como, en la química de azúcares de carbohidratos, la formación de glicósidos. ¿Claro? Y en particular, cuando hablamos que nosotros obtenemos un acetal de este tipo, ¿sí?, donde nuevamente interviene un alcohol para la formación del acetal, particularmente siempre vamos a hablar en carbohidratos de la formación de O-glicósidos, ¿sí?, que son los acetales más conocidos o más vistos por ahora, hasta el momento, por ustedes. ¿Claro? Bien. Por ejemplo, entonces aquí nosotros estamos poniendo a la glucosa, ¿sí?, tal vez no, en su forma más estable, el anillo de 6 miembros, el anillo piranósico, y a su vez estamos representando el anómero más estable para la glucosa en su forma en equilibrio con su hemiacetal. ¿Sí? Bien. Aquí estamos representando un glicósido o O-glicósido derivado de la glucosa, en particular la linamarina, ¿sí?, donde ven que aquí se introduce un nuevo enlace oxígeno-carbono, en particular a través de este carbono cuaternario unido a dos grupos metilo y a un grupo nitrilo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí?, algo que nos interesa que quede claramente desde el principio establecido es que ahora, ¿sí?, la formación de un glicósido, conocido en la química de azúcares, pero que no es ni más ni menos que un grupo funcional acetal, ¿sí?, va a ser generado, pero ya no vamos a tener una reacción que está en equilibrio. Es decir, vamos a formar de forma estable e irreversible la formación del acetal. ¿Queda claro eso? Bien. También en la naturaleza, ¿sí?, o sintéticamente, nosotros en el laboratorio podemos encontrar otro tipo de glicósidos, como por ejemplo que el segundo equivalente del nucleófilo no sea un alcohol, sino que por ejemplo sea una amina, o a través de un heteroátomo de nitrógeno como nucleófilo, y en ese caso vamos a encontrar N-glicósidos. Un ejemplo de relevancia biológica que podemos citar acá es la adenosina, ¿sí?, que deriva en particular un glicósido del carbohidrato de ribosa, ¿sí?, una aldopentosa que en este caso la representamos bajo la forma furanósica, ¿sí?
Ya la habíamos visto esta estructura, la habíamos mencionado, también en su relación con el tema compuestos heterocíclicos. Ahora lo volvemos a traer, ¿sí? La volvemos a citar, a mencionar en el tema, ¿sí? Glicosios. Por lo tanto, en este caso particular es un N-glicosios. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver un poco, ¿sí? Y entrar, o más bien repasar, les diría, porque el mecanismo ustedes ya lo han visto en cursos anteriores, pero vamos a repasarlo, y principalmente en lo que es la estructura de tipo carbohidratos y en particular monosacáridos. Bien. Por ejemplo, acá tenemos una aldosa que tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, ¿no? Una aldopentosa. Va a estar en equilibrio, en forma mayoritaria, podríamos, si fuera la pregunta, postular la forma piranósica, la más estable, y en particular el anómero beta, el más estable. ¿Sí? Bien. Este sería el compuesto más estable en equilibrio con este derivado. Los enlaces acá sin representar sustituyente no quiere decir que sean CH3, simplemente tal vez no se está poniendo la estereoquímica, no estamos poniendo los alcoholes, simplemente para centrarnos en la forma, la reacción entre el carbonilo y un alcohol para formar un hemiacetal. Claro, después, en el caso de un determinado aldopentosa, se pondrá la estereoquímica correcta de cada sustituyente. ¿Sí? Pero ahora lo que nos interesa es centrarnos en este equilibrio, forma abierta, forma hemiacetal, que cuando el hemiacetal reacciona nuevamente con un segundo equivalente de alcohol, ¿sí? En este caso un alcohol, ¿sí? Que veremos qué tipo de alcoholes podemos encontrar que pueden dar reacciones de oglicosidación o de formación de acetal, formamos el acetal correspondiente, en este caso el oglicósido correspondiente. Bien, pero fíjense, e insisto, ¿sí? Disculpen que insista tanto, pero que esto es realmente para la química de los carbohidratos, y como van a ver en los siguientes temas la semana que viene con la profesora Gloria, esta diferencia, ¿sí? En tener equilibrios, forma abierta, formas cerradas hemiacetálicas, ya no la tenemos al pasar de un hemiacetal a un acetal, ¿sí? Aquí vamos a obtener una estructura generalmente única. ¿Queda bien claro eso? Perfecto. Vamos a ver un poco qué necesitamos o qué condiciones necesitamos para llevar a cabo la síntesis de glicosios, ¿sí? En particular, oglicosios en este caso. Bien. Una opción, ¿sí? Que ese segundo equivalente de alcohol, por ejemplo, sean alcoholes simples. ¿Ah? Un ejemplo que se cita en la transparencia puede ser el metanol, puede ser el etanol, propanol, butanol o algún otro alcohol, pero siempre en ese caso estaríamos hablando de alcoholes, ¿sí? Relativamente simples. ¿Claro? Y a su vez, la otra condición necesaria es utilizar una catálisis, para que se den en condiciones adecuadas de tiempo, reacción o en el laboratorio y con buenos rendimientos, ¿sí? Que es algo que uno en el papel no lo asimila tanto, pero que en la práctica debemos siempre tenerlo presente, es la utilización de la catálisis ácida, ¿sí? Que es la única que podemos obtener el producto de obligacidación, y en este caso nos menciona generalmente usando ácido clorhídrico gaseoso. ¿Por qué les parece que en este caso no podré usar el típico ácido clorhídrico concentrado? ¿Alguien tiene alguna explicación? Y tengan en cuenta lo que recién repasábamos en la pizarrita que les mostraba de la reacción de protección-desprotección. ¿Por qué les parece que no podríamos, o generalmente no se usa, un ácido clorhídrico concentrado? Si uso ácido clorhídrico gaseoso, ¿qué elimino del medio que tengo cuando podría utilizar ácido clorhídrico concentrado? ¿Qué otro compuesto químico tengo al tener ácido clorhídrico concentrado? El agua. Perfecto, Valentín. Y en este caso, en la formación de un glicósido, un acetal, si incorporo agua al medio ácido, ¿cuál sería el problema? Se hidroliza. Se hidroliza. Perfecto. También Valentín y el resto, que seguro que todos en el repaso y teniendo este análisis lo tuvieron en cuenta. Es decir, si de alguna manera incorporo agua, ¿sí? Estoy también favoreciendo en un medio ácido la condición de desprotección del acetal. Claro,
puede ser, sí, obviamente que en el papel no nos va a afectar porque uno lo escribe y la reacción da, pero en las condiciones prácticas eso va a afectar mucho el rendimiento, y por lo tanto nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta también en la teoría, ¿sí?, de lo que escribimos. Por lo tanto, por eso decimos que usamos un ácido clorhídrico gaseoso. Eso también es relativamente sencillo de generarlo, por ejemplo, in situ, o comprar un cilindro con ácido clorhídrico gaseoso y luego barbotearlo en la solución alcohólica, ¿sí?, o el alcohol que queremos utilizar en el medio de reacción. Por lo tanto, ¿sí?, este es un concepto, ¿sí?, que puede pasar rápido, pero que no es menor. Usar un catalizador, en este caso clorhídrico gaseoso, pero puede ser otro catalizador, por ejemplo, paratoluensulfónico, un ácido que ustedes también lo conocen muy bien, un ácido orgánico, anhidro, ¿sí?, siempre que sea el catalizador ácido libre de agua. De esa manera no estoy favoreciendo la hidrólisis del acetal, claro, y por lo tanto estoy obteniendo únicamente el producto deseado, en este caso el acetal o glicosio. ¿Claro esto? ¿El concepto para todos? Bien, esto es importante que siempre lo tengan en cuenta. Bien. Otra cosa muy importante, ¿sí? Solamente, ¿sí?, se da el reemplazo a nivel del carbono anomérico por ese hidroxilo, ¿sí? Es decir, la formación del acetal, ¿sí?, únicamente se da en el carbono anomérico, ¿sí? Y ahora lo vamos a entender mejor cuando vayamos a plantear el mecanismo, ¿sí? Bien. Podemos formar, sí, glicósidos, ¿tá?, y podemos obtener tanto el glicósido alfa como el glicósido beta, ¿sí? Aquí va a primar el efecto termodinámico para obtener el glicósido más estable, y vamos a analizar, ¿sí?, en este caso, cuál de ambos, ¿sí?, resulta más estable en la formación del acetal o glicósido. ¿Bien? Perfecto. Antes de seguir, a ver también una pregunta, a ver cómo venimos en la atención. Recién mencionábamos que podemos utilizar alcoholes simples y formar glicósidos simples como la harina marina, que la mostramos hace unas transparencias atrás. Teniendo en cuenta que estamos hablando de carbohidratos, monosacáridos, y que por definición dijimos que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Qué les parece? ¿Qué otro tipo de alcoholes también podrían intervenir para la formación de estos tipos de acetales? Y otro carbohidrato que era como un alcohol. Perfecto. ¿Y qué te parece que se formaría ahí? Si otro carbohidrato, es decir, un alcohol de otro carbohidrato reacciona y forma un acetal, forma un glicósido. ¿Qué estoy formando ahí? Un disacárido. Perfecto. ¿Ah? Esa es la idea a lo que quería llegar, el concepto. Lo van a ver más adelante, pero si ya en este punto queda claro de si yo utilizo un alcohol que proviene de otro carbohidrato, que puede ser el mismo monosacárido u otro monosacárido, estoy formando un acetal, estoy formando un no glicósido, pero estoy formando la unión de dos monosacáridos. Por lo tanto, como bien dice la compañera, es una forma de obtener un disacárido. ¿Claro? Y esta va a ser una de las estrategias que en las próximas clases ustedes van a utilizar para la formación de disacáridos. Pero que nos quede claro ya ese concepto. Un disacárido en realidad, ¿sí?, es la unión de dos monosacáridos a través de ¿qué? De un grupo funcional acetal. De la unión de dos monosacáridos mediante un tipo de unión glicosídica. ¿Claro? Perfecto, eso era un poco lo que quería que ya quedara reflejado, para más adelante, cuando lo vean, va a quedar suficientemente claro. Ahora, el mecanismo lo vamos a ir analizando, ¿sí?, con un modelo un poco más simple, para que quede más claro, a través de la utilización de alcoholes simples. ¿Bien? Perfecto. En este caso, vamos a poner como ejemplo, fíjense aquí, a ver si ya reconocen, bueno, perdón que estaba acá abajo, como tengo, en mi caso está tapado y no lo veía. En este caso estamos usando como monosacárido, y estoy representando en este caso la forma abierta de la glucosa,
pero que ustedes saben que esa glucosa en equilibrio, la forma abierta es la forma más minoritaria de todas, ¿sí? De muy, muy baja proporción, pero muchas veces para esquematizarlo a través de la fórmula de Fischer es lo que solemos escribir, pero siempre tengan presente, esa glucosa abierta está en equilibrio con sus hemiacetales cíclicos. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo se refleja eso ya directamente? Fíjense, cuando ponemos una condición con un alcohol, en este caso simple como el metanol, en un medio ácido anhidro, ácido clorhídrico gaseoso, estamos formando dos glicosios o dos acetales diferentes. Ven que directamente representamos o formamos derivados piranósicos, es decir, estoy de esta forma poniendo los compuestos tal vez más estables, ¿sí? Los anillos de 6, la forma piranósica. De esta forma vamos a formar los acetales correspondientes, ¿sí? Los glicósidos, que en este caso siempre se van a denominar como el alquilglicósido del monosacárido que provenga, ¿sí? En este caso, como el alcohol es un metanol, voy a hablar de un metil, ¿sí? En este caso estamos representando la formación de la nómero beta, un metil beta. Estamos también hablando de una glucosa que es de la serie natural, de la serie D, también lo reflejamos en la nomenclatura. Ven que la nomenclatura de este glicósido me habla de toda la estructura, de que es un metilglucopiranosa, es decir, un glicósido, de que es el anómero beta, de que es de la serie natural, de la serie D, de que proviene de la glucosa y que está en la forma piranosa. Por lo tanto, el nombre en sí me está diciendo todo de la estructura química del compuesto que estoy formando. También, como dijimos, puedo formar el otro anómero, en este caso particular, lo único que va a cambiar en el nombre es que estamos, en vez de la número beta, estamos con respecto al número alfa. Por lo tanto, el glicósido metil, alfa de glucopiranosa. Ahora, fíjense lo que nos está diciendo ya el concepto y seguramente la parte experimental reflejada, obtenido, es que de estos dos compuestos el producto principal ahora sí es el anómero alfa. ¿Le llama la atención esto con algo de lo que hemos visto hace muy poquito o en la clase anterior? ¿Qué pasaba en la formación de hemiacetales cíclicos? ¿Cuál era el anómero mayoritario? El que tenía menor impedimento estérico, ¿no? 1,3. O sea, el El beta. beta. El beta, ¿sí? Cuando podíamos establecer esos equilibrios, ¿sí? Nosotros estudiamos y resultaba evidente que en la forma cíclica el anómero beta era el más estable. Pero ahora, cuando transcurre el siguiente paso de reacción y llegamos a un producto de que ya no está en equilibrio, experimentalmente nos están diciendo que el anómero mayoritario es el alfa. ¿Ah? Por lo tanto, claramente va a haber algún efecto, ¿sí?, que hace que este anómero sea más favorecido, más estable, y claramente ya no es el mismo efecto que veíamos en la formación de hemiacetales. ¿Bien? Perfecto, eso lo quería dejar bien claro, ¿sí?, para que ya lo vayan observando, y vamos a seguir, obviamente, el análisis para poder discriminar cómo se da esto. ¿Bien? Desde el punto de vista mecanístico, ¿sí?, tenemos aquí la representación, ¿sí? Ven que en la transparencia anterior partíamos de la forma abierta, ¿sí? Luego aquí ya estamos representando la forma más estable de la glucosa, la forma piranósica, el hemiacetal de 6 miembros, y el anómero más estable, el anómero beta. Claro, estoy haciendo el ejemplo particular con lo que sería, ¿sí?, de la glucosa el compuesto más estable que encontramos en equilibrio. ¿Bien? El primer paso cuando enfrentamos a este compuesto en medio ácido va a ser la protonación del hidroxilo a nivel del carbono anomérico, ¿sí?, para la formación de qué molécula que va a estar incorporada en esa glucosa, formando parte, qué es lo que internamente estamos formando ahí, que acá no se refleja en la representación. ¿Una molécula de qué? Cuando protonamos ese alcohol. De agua. De agua. ¿Ah?
Y el agua, ustedes saben que para una pérdida, para una ruptura de enlaces, es un buen ¿qué? Saliente. Un buen grupo saliente, ¿sí? Es una molécula neutra, estable, y es un buen grupo saliente. Junto con eso, muchas veces, ¿sí? Nosotros tenemos efectos electrónicos que, por ejemplo, obviamente, si la molécula de agua se lleva ese par de electrones en la ruptura del enlace, el carbono que sustentaba ese enlace hidroxilo me queda deficiente en carga, por lo tanto formo como intermedio un carbocatión. Y muchas veces cuando estos mecanismos genéricos de la química orgánica suceden, también in situ esos intermedios se estabilizan muchas veces por efectos electrónicos, inductivos o resonantes. ¿Sí? ¿Qué les parece acá? ¿Qué efecto, si está primando, puede estar favoreciendo la formación de ese carbocatión? El efecto resonante. En este caso, ¿quién por efecto resonante estabiliza ese carbocatión? El oxígeno. Le da un par de electrones. El oxígeno, ¿sí? El heteroátomo que forma el heterociclo, el anillo piranósico, que tiene pares de electrones libres, va a poder estabilizar, cumple la regla general del efecto resonante, es decir, un orbital vacío, contiguo a él un átomo con un par al menos de electrones libres, por lo tanto se puede formar un nuevo doble enlace, por lo tanto un efecto resonante donor. ¿Por qué hago hincapié en esto? Y algo que les mencioné unos minutos atrás, para que lo tuvieran bien presente. Fíjense por qué esta reacción de acetal no se puede dar en el carbono 2, que tengo un alcohol, o en el carbono 3, que tengo otro alcohol, o en el carbono 4, o en este caso en el carbono 6. Esos alcoholes... No se puede. Sí, dale, responde. No, claro que no se puede estabilizar si no. Exacto. Eso es lo que explica la gran reactividad y regioselectividad diferencial que tiene en la química de carbohidratos el carbono anomérico. Porque los otros carbonos que forman parte del ciclo también tienen grupos alcoholes, pero no son hemiacetales. ¿Ah? Son alcoholes, secundarios o primarios. ¿Queda bien claro eso? Porque muchas veces puede generar confusión de que aparece, o hemos visto, un ejercicio que se plantea la formación de un acetal a través de otros alcoholes que no sean el carbono, el que sustenta el carbono anomérico. Entonces, este es el efecto, ¿sí?, electrónico, en este caso, que le da la gran estabilización a ese carbocatión, y por lo tanto es lo que explica que la reactividad siempre, ¿sí?, por lo menos en este tipo de reacciones, ¿no?, ¿sí?, se dé la formación del acetal en el carbono anomérico. ¿Claro? Obviamente que si sometemos a condiciones, y ustedes lo van a ver en las siguientes clases, condiciones generales de alcoholes, se van a dar, porque tenemos grupos alcoholes presentes. Pero en este caso, la única posibilidad es pasar de un hemiacetal a un acetal a través de este carbono anomérico. ¿Bien? Perfecto. El siguiente paso, ¿sí? Bueno, ahí tenemos lo que ustedes me respondían recién. En el siguiente paso que tenemos, ya se dio, ¿sí?, la adición del alcohol como nucleófilo, ¿sí?, a ese carbocatión. Como carbocatión, ¿qué es? Ustedes saben que en ese intermedio va a ser planar, y por lo tanto el nucleófilo puede atacar tanto por encima del carbocatión, de ese plano del carbocatión, o por debajo del plano del carbocatión, y por lo tanto, de esa forma explica la formación tanto del anómero, que acá lo tengo como intermedio protonado, beta, o del anómero alfa, sí, acetal o glicosio. ¿Bien? Seguidamente, ¿cuál es el paso final que nos queda? Bueno, nuevamente la regeneración del catalizador, la reacción ácido-base con pérdida de este hidrogenión, ¿sí?, para formar la especie acetal neutra. ¿Bien? Perfecto. Ahora, a simple vista, yo no sé si ustedes vieron o fueron pensando algo o algún análisis que les puede llegar a dar la proyección o inferir de por qué en este tipo de reacciones generales de formación de acetales en monosacáridos, en carbohidratos,
se favorece la formación del anómero alfa sobre el beta. No es que resulte... En el beta no A ver, sí, dale. En el beta no quedarían como... Porque como que el oxígeno tiene pares de electrones y el otro oxígeno también, no habría como mucha repulsión. Puede ser una explicación. Perdón que no estaba mirando quién habló. ¿Quién hablaba? Yo. Bárbara. Bárbara. Parece. Bárbara. Sí, es un buen razonamiento, Bárbara. Obviamente, ¿sí? Esos dos heteroátomos, ¿sí? Pueden generar a través de sus pares de electrones libres, obviamente, momentos dipolares, ¿sí? Que en ese caso se dice que pueden estar bastante alineados entre sí y por lo tanto la repulsión en este caso tal vez es más importante que cuando analizábamos el efecto contrario, ¿no? El anómero alfa, la repulsión 1,3 diaxial. Entonces, el razonamiento que haces tú es muy válido, ¿sí? Y es una de las cosas que se plantea. Perfecto. Vieron que, siguiendo un poco el análisis, un poco inverso de lo que hacíamos en los equilibrios de los semiacetales, ustedes de alguna manera, en mayor o menor grado, como dice Bárbara, están haciendo un análisis bastante o muy correcto de por qué se puede estar dando mayoritariamente un compuesto sobre el otro. En este caso, a través de un efecto electrónico espacial, ¿sí? Me parece que así es un poco cómo tenemos que pensar en general en la reactividad química, en particular de las moléculas orgánicas, ¿sí? Perfecto. Vamos a mirar, y también un poquito más detallado, en otro ejemplo, pero que es muy similar, que en vez de usar, que también lo tenemos de una transparencia en un libro, en vez de usar metanol, usamos etanol, nuevamente en medio ácido clorhídrico anhidro, ¿sí? Formamos el anómero beta y el anómero alfa. Aquí no lo teníamos en el paso previo, pero fíjense que ahora sí lo tenemos. El alcohol, mediante reacción ácido-base, toma al ácido, ¿sí? Y se libera la base conjugada. Luego se forma la molécula de agua in situ, y el par de electrones de alguna manera que estabiliza el carbocatión, también mediante esta representación, ¿sí? El movimiento electrónico como que favorece la eliminación del grupo funcional, ¿sí? Del agua. ¿Claro? Es otra forma de representarlo, también es correcta, pero también se destaca un poco lo que la transparencia anterior no lo hacía. ¿Bien? Finalmente lo mismo, ¿sí? En este intermedio, el ion oxonio que se forma, ¿no? Esta especie cargada positivamente, como decíamos, el nucleófilo alcohol simple puede atacar por encima o por debajo del carbocatión, ¿tá? Y formar de esa manera el anómero beta o el anómero alfa. Claro, esto es más o menos lo mismo, hecho con otro alcohol secundario que tiene algunos pasos que las transparencias anteriores no lo tenían, pero que llegamos al mismo tipo de compuestos. ¿Bien? Ahora, como bien Bárbara hacía el razonamiento de una posible explicación de que el anómero alfa, ¿sí? Se vea favorecido sobre el anómero beta, también se ha encontrado que existe otra explicación, ¿sí? Que puede explicar este hecho experimental. Y es lo siguiente, ¿sí? El llamado efecto anomérico, ¿sí? Que particularmente se ve mucho en los carbohidratos, ¿sí? En particular en las formas cíclicas, ¿no? ¿Qué pasa si en este efecto anomérico para que se vea favorecido, ¿sí? El anómero alfa? Y es un efecto de hiperconjugación electrónica. ¿Cómo se da este efecto? Bien, cuando nosotros formamos el glicósido, ¿sí? Y en particular el anómero alfa, ¿sí? Mediante un nuevo enlace oxígeno del alcohol con el carbono anomérico, ¿sí? Este enlace sigma tiene también, como ustedes también saben de los orbitales moleculares cuando formamos enlace, tiene el correspondiente enlace sigma, perdón, de antienlace sigma, ¿sí? Carbono-oxígeno. Y este orbital de antienlace sigma se encuentra, ¿sí? En posición de superposición, ¿con quién? Con el orbital que sustenta, o uno de los orbitales que sustenta, un par de electrones libre del átomo de oxígeno. Por lo tanto, este par de electrones libre del átomo de oxígeno se puede, ¿sí? Conjugar con el orbital sigma de antienlace únicamente cuando tenemos el enlace oxígeno-carbono en posición axial. Esta hiperconjugación electrónica no la podemos tener
¿sí? Con el enlace del alcohol en el anómero beta, ya que los orbitales no pueden superponerse. ¿Claro? Por lo tanto, esta es lo que se conoce como efecto anomérico, lo cual le da una estabilización extra electrónica y lo cual termina favoreciendo la formación del anómero alfa en los glicósidos. ¿Bien? Que también podemos, o va en el mismo sentido, también de la explicación de lo que proponía Bárbara unos minutos atrás. ¿Claro, entonces? Entonces, como repaso, cuando tenemos forma abierta en equilibrio con hemiacetales, tanto sea un anillo de 5 o de 6, el anómero mayoritario es el anómero beta, ¿sí? En posición ecuatorial, hacia arriba, minimizando repulsión 1,3 diaxial. Cuando formamos un acetal, un glicósido, como producto único, no en equilibrio, ¿sí? Tenemos también dos posibilidades de formar los anómeros correspondientes alfa y beta, pero por efectos electrónicos, en este caso, ¿sí? Se forma mayoritariamente el anómero alfa sobre el beta. ¿Bien? Así que ahí tenemos una diferencia bien clara, ¿sí? Entre acetales y hemiacetales en cuanto a los anómeros que se pueden formar en el carbono anomérico. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ha quedado todo bien claro? Esto es un tema importante, ¿sí? Para la reactividad de las siguientes semanas que ustedes van a ver. Si esto quedó claro, ¿sí? Yo creo que va a ser muy sencillo después comprender o llevar a cabo las reacciones que van a ir viendo sucesivamente, entendiendo la estereoquímica, tanto de las formas abiertas, de las formas hemiacetales y de las formas acetales o glicósidos, en este caso, que son de más relevancia en los carbohidratos. ¿Dudas? Bien. Bueno, perfecto entonces. Ahora para ver si esto entonces nos quedó suficientemente claro y un poco también a lo que mencionábamos atrás, nosotros podemos formar fácilmente, ¿sí? Acetales, en particular, aunque se forme un anómero beta o anómero alfa, pero también muy fácilmente podemos regresar a la forma hemiacetal en equilibrio con todas sus otras formas, tanto de diferente tamaño de anillos del hemiacetal como también de la forma abierta. ¿Qué quiere decir? Si nosotros ahora sometemos al acetal o glicósido, en este caso el metil o glicósido, ¿sí? A un medio ácido pero acuoso, ¿sí? Vamos a pasar del acetal al hemiacetal. Y por lo tanto, el hemiacetal nosotros sabemos que existe en equilibrio ¿con quién? Con la forma abierta, y nuevamente la forma abierta va a poder cerrarse a los correspondientes anillos más estables, piranósico, anómero beta, anómero alfa, pero también al anillo de 5, furanósico, anómero alfa, anómero beta. ¿Claro? Entonces, puedo tener un glicósido, únicamente un compuesto, un glicósido puro, pero cuando lo hidrolizamos o desprotegemos hacia la forma hemiacetal, pasamos a tener, ¿sí? Si bien este va a ser el compuesto mayoritario, el hemiacetal mayoritario por estabilidad del anillo y del anómero, pero sabemos que en equilibrio también podemos tener a estos 4 compuestos. ¿Queda también claro este concepto de reversibilidad en condiciones, en este caso, de lo que sería una desprotección o pasar de un acetal a hemiacetal? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. ¿Por qué es importante esto? Y en las clases siguientes se hace mucho hincapié también. Por recordar esto. Aquí tenemos una forma hemiacetal, que es la mayoritaria, ¿sí? Pero que está en equilibrio ¿con quién? Con la forma abierta. Y esta forma abierta, en equilibrio, en el caso de la glucosa, es una polihidroxialdehído, es una aldosa. Y por lo tanto tiene un grupo carbonilo. Y ese grupo carbonilo puede reaccionar. Como bien sabemos, en un equilibrio, por más que tengamos una especie que está de forma muy, muy minoritaria, si tocamos ese equilibrio, lo vamos a desplazar. Si hacemos una reacción que se ve muy favorecida sobre una especie que es minoritaria, vamos a desplazar ese equilibrio. Por lo tanto, este concepto, que no es menor,
¿sí?, de los equilibrios hemiacetálicos con la forma abierta, va a ser muy importante que ustedes siempre lo tengan muy presente también en la reactividad de los carbohidratos y en particular de los monosacáridos. Son reacciones sencillas, estamos hablando de formación de carbonilos con alcoholes para formar hemiacetales y acetales, pero que siempre tenemos que tener eso presente. Perdonen que nuevamente repita, ¿no? El equilibrio forma abierta con hemiacetal, pero luego la irreversibilidad del pasar del hemiacetal al acetal. ¿Bien? Perfecto. Entonces, vamos a ver este ejercicio que está en uno de los repartidos, como creo que venimos bien de tiempo y nos quedan pocas transparencias, hoy espero sí terminar relativamente en lo que llamamos en hora, pero lo más importante es que los conceptos, ¿sí?, de lo que queremos ver ahora y que es la base de este tema, queden bien claros, ¿sí? Bien. Fíjense que en uno de los ejercicios que ustedes tienen en el repartido nos dice, al hacer reaccionar la D-manosa en etanol con catálisis ácida, se obtienen 4 productos, ¿sí? Nos piden que dibujemos o representemos las estructuras de estos 4 productos, y bueno, el mecanismo de la reacción involucrada que explica la formación de estos productos, ¿sí? ¿Alguien tiene presente o recuerda la manosa, ¿sí?, qué tipo de monosacárido es? Está dentro de la serie de ¿cuál? Aldotetrosas, aldopentosas, aldohexosa. Es muy parecida ¿a quién? La manosa. ¿Parecida a la glucosa? A la glucosa. ¿Qué relación estereisomérica se dice que este tipo de compuestos guarda con la glucosa? A ver si entre el repaso que tenían ahí o mentalmente es... Ahí le pusieron en el chat, diasterón, me lo dijo Sofía. Sí, y en particular solamente tiene diferencia de un centro quiral. Sí, epímero. Exacto, como bien decía Sofía, y Milagro ahora nos pone, es un epímero de la glucosa, ¿sí? ¿Se recuerdan en qué posición es? Ya estoy yendo cada vez más fino, ¿no? Pero como van tan bien, perfecto, ¿sí? Es el epímero de la glucosa en el carbono 2. ¿Por qué también me gusta hacer hincapié en esto puntualmente? Porque puede ser que en ejercicios, ¿sí?, como yo les decía en la clase anterior, no les vamos a pedir de memoria que sepan la estructura de la manosa, de la galactosa, de la silosa, de muchos que vimos, pero sí les dijimos que le íbamos a pedir que tengan clara la estructura de la D-glucosa. Y por lo tanto, una información puede ser que les mencionemos la manosa, ¿sí?, no le demos la estructura, pero les digamos, la manosa es epímero en C2 con respecto a la glucosa. Entonces, ustedes ahí fácilmente pueden representar la manosa. ¿Se entiende por dónde viene entonces el razonamiento? Puedo darles informaciones estereoisomérica, ¿sí?, con respecto a la glucosa. ¿Bien? Perfecto. Entonces, la D-manosa es una aldohexosa, y por lo tanto, ¿sí?, la D-manosa de forma abierta, ¿con cuántos productos puede estar en equilibrio? ¿Con cuántos compuestos más va a estar en equilibrio la D-manosa en su forma abierta? 16. Perdón que no escuché muy bien, perdón. Sí, dijeron con el... No, había dicho 16. Con el anillo de 6, en ese caso la forma piranósica, sí, acá están poniendo Milagro con 4 más. La forma piranósica, a su vez, ¿cuántas estructuras o estereoisómeros posibles me puede brindar? Que sería la más estable, el ciclo de 6. 2 también, ¿no? En ese caso, ¿quiénes son? Forma La alfa y la piranósica. ¿Y cuáles son los 2 compuestos que da la forma piranósica? Los anómeros alfa y beta. Los anómeros alfa y beta. ¿Y luego qué otra forma puedo tener también? De 5, pues. De 5, ¿sí? La forma furanósica y también la posibilidad de obtener los anómeros alfa y beta. Por lo tanto, esto, ¿sí?, como regla general, siempre me lo planteo. La posibilidad está. Luego, si el ejercicio me brinda información que discrimina que está presente uno de esos compuestos, con esa información la voy a sacar. Pero en principio, ustedes siempre tengan presente que si el carbohidrato, el monosacárido, ¿sí?, me puede dar la posibilidad de formar ambos hemiacetales cíclicos de 6 y de 5, y por lo tanto la presencia de ambos anómeros,
ustedes tenganlo presente, ¿sí? Luego pueden discriminar si está presente uno de esos o más de uno o todos, como en este caso un poco nos están planteando, ¿sí? Como bien ustedes lo estaban representando. Por lo tanto, ¿sí? Tengo en equilibrio la manosa, ¿sí? Con los 4 M-acetales cíclicos de 5 y de 6 isoanómeros. Por lo tanto, esos M-acetales luego van a reaccionar con etanol, el medio ácido, para formar los correspondientes ¿qué? ¿A qué van a pasar esos M-acetales de la manosa? En etanol y medio ácido. ¿Qué nuevo enlace, qué nuevo grupo funcional orgánico, o qué nueva estructura desde el punto de vista de carbohidratos voy a formar, que hace muy poquito la vimos recién? Los acetales, ¿sí? O también, en este caso, hablábamos, como dentro del tema carbohidrato, de los glicósidos correspondientes, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que plantearíamos ahí es el equilibrio, ¿sí? En este caso que tengo la posibilidad de ambos ciclos, con el M-acetal piranósico más el M-acetal furanósico. ¿Ah? Y ustedes pueden discriminar a su vez que dentro de los dos anómeros posibles, ustedes pueden llegar a discriminar muy bien, porque ya lo saben, cuál más o menos es la proporción de estos 4 compuestos. Es decir, saben bien cuál es el mayoritario de los 4 y saben bien cuál es el minoritario de los 4. ¿Sí? Y luego, ¿sí? Si la condición es metanol, bueno, aquí quedó mal, ¿no? Porque decía etanol y acá quedó metanol, perdón ahí. Después lo pueden corregir, pero que quede claro que acá decía etanol y acá nos quedó metanol. Es una condición de glicosidación, de formar el acetal o el O-metilglicósido correspondiente, ¿sí? El O-metilglicósido de la forma piranósica, ¿sí? Por lo tanto el metil O alfa y O beta, ¿sí? Manopiranosa, ¿sí? O manofuranosa, ¿sí? Ya saben a su vez también de que van a formar mayoritariamente, en el caso de los glicósidos, el anómero alfa a través del efecto anomérico, cual explica la mayor proporción de ese anómero frente al beta. ¿Claro? Este ejercicio es nada más que un poco un resumen, ¿sí? de lo que hemos visto conceptualmente hace transparencias atrás, ¿sí? Pero me parecía que estaba bueno dejarlo bien plasmado a través de este ejercicio que lo tienen en el repartido, ¿sí? ¿Dudas? ¿Venimos bien? Cualquier duda en cualquier momento, me lo escriben en el chat que lo tengo abierto ahora, o me interrumpen que no hay ningún problema, ¿sí? Perfecto. Y ahora les quería plantear, si bien un siguiente ejercicio, que en realidad lo tienen, o lo van a ver con gloria en los siguientes temas, pero me parecía que estaba bueno, ¿sí? Que ustedes ya lo incorporen o lo visualicen, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Es el siguiente, ¿sí? Ahora van a ver por qué. Este también está en el repartido, creo, y dice, el metil alfa de glucofuranósido, ¿sí? Ven que el nombre nos está diciendo todo de la estructura, ¿no? Que tengo un grupo metil alfa de glucofuranósido, es decir, un glicósido, un O-metilglicósido, que el anómero de ese glicósido es el alfa, que proviene de la glucosa de la serie D natural, y que está en la forma furanósica, es decir, como anillo de 5. ¿Sí? Nos dice que cuando ese glicósido se hace reaccionar con un mol o un equivalente solamente de acetona en un medio ácido, ¿sí? Pero, ¿sí? Cuando nosotros hacemos reaccionar la D-glucosa ahora, esto es como una información, ¿no? La primera parte es como una información, pero nos dice, sin embargo, cuando la D-glucosa, ¿sí? Consume 2 moles de acetona o 2 equivalentes, ¿sí? En la misma reacción, es decir, catalizado también por este ácido sulfúrico y este sulfato de cobre, ¿sí? Que lo estamos viendo como condición. Y bueno, y nos pide un poco, o que postulemos una explicación razonable con este hecho experimental, ¿no? ¿Sí? Bien, si nosotros ahora lo que tendríamos que hacer es, al tener el nombre, nosotros tenemos que representar correctamente la estructura, ¿sí? del glicosio. En este caso, como bien veíamos recién, es un derivado de la D-glucosa, es un metilglicósido, es el anómero alfa. ¿Sí? En el carbono anomérico, también
obteníamos información de que estaba bajo la forma furanóxido, por lo tanto un anillo de 5. En el carbono anomérico, entonces, tenemos la formación del O-metilglicósido, el número alfa, hacia abajo, ¿sí? Correctamente dibujado. La estereoquímica, estamos hablando de la glucosa en el carbono 2, ¿se acuerdan que la glucosa está a la derecha? Por lo tanto, cuando volcamos la estructura y lo pasamos a una forma ¿sí? tipo Howard, nos queda hacia abajo. En el carbono 3 está a la izquierda, por lo tanto nos queda hacia arriba. Y en este caso, como es un ciclo furanósico, quien cierra el anillo es el alcohol que está presente en el carbono 4 de la glucosa, ¿sí? Este es el alcohol que cierra el anillo, por lo tanto obtengo un anillo de 5 furanósido. Luego me quedaría el alcohol libre en el carbono 5 y el alcohol primario en el carbono 6 de la glucosa. Me estaba dando cuenta ahora, ¿sí? Y se los voy a mencionar para que ustedes después no quede como una duda o como una interrogante y no está bien correctamente representado. Aquí no estoy poniendo claramente la información estereoquímica del hidroxilo en el carbono 5 de la glucosa. ¿Por qué? Primero, no estoy representando la forma de Fischer. Fíjense que aquí quedó simplemente el enlace, ¿sí? Carbono OH, pero sin estereoquímica. Acá no está definida la estereoquímica, porque no hice ninguna representación. ¿Sí? No estoy haciendo ni Fischer, porque no hay otro enlace horizontal, ni estoy haciendo una representación de cuña, ¿no? Ustedes podrían poner acá una cuña o hacia arriba o hacia abajo y representar correctamente ¿sí? la representación. Eso también puede estar un poco adrede para que, si eso surge la duda, en este caso, al cerrar el anillo de 5 y cómo representar acá. Si ustedes pusieran la representación de Fischer y hicieran acá el enlace con el hidrógeno, ¿estaría correctamente representado la estereoquímica de la glucosa? Recuerden que el hidroxilo, en el caso de la glucosa, el carbono 5 es el más alejado del carbonilo y por lo tanto es el de la serie D. Ese es un dato que lo tienen acá, ¿no? En Fischer, este enlace, y si hubiera un hidrógeno hipotético acá, estaría hacia arriba, y este enlace estarían hacia abajo. Ustedes visualmente ahora pueden llegar a decirme si correctamente en Fischer este OH y si hubiera un hidrógeno a la izquierda estaría correctamente representada la estereoquímica de la glucosa. ¿Qué me dicen? Escucho o veo en el chat a ver qué les parece. Si nos queda esto claro, ya estamos, pero bien de bien. Piensen unos segundos, tampoco tiene que ser instantáneo, obviamente, les doy, como en la clase, vamos a hacer como en la clase presencial, lo más real, tómense unos segundos y piensen a ver si hipotéticamente representáramos en Fischer y pusiéramos un hidrógeno a la izquierda, si estaría bien representada la serie D de la glucosa. Para mí no, Para ti no. Por lo porque tanto, debería estar colocado en Fischer a la inversa. Es decir, el sí, hidroxilo a la donde izquierda y el debe estar hidrógeno a la el derecha. hidroxilo. Sí, Perfecto. Camila, no sé si hay o todos los compañeros comparten como Camila, o hay alguien que tenga la versión inversa a la de Camila. Mientras los demás o piensan un poquito más, o si comparten, si no dicen nada, Camila, en tu caso, ¿por qué te parece que si hiciéramos, ¿no? Obviamente que acá no es que esté correctamente mal, pero no está definida la estereoquímica. Es decir, estoy dejando libre que eso pueda ser el D o el L. Por lo tanto, no está del todo correcto. Pero en tu caso, ¿por qué te parece que si pongo con Fischer y el hidrógeno a la izquierda estaría mal? ¿Qué es lo que miraste? porque primero que todo, si es de glucosa, entonces quiere decir que el último H está hasta la derecha, entonces tendría que ser R. Y si represento en Fischer, o sea, yo lo miré así, no sé si se entendió, Sí. pero Si lo representas en Fischer, ¿qué pasa con la el hidrógeno, estereoquímica? o sea, si yo represento el hidrógeno así, estoy diciendo que el hidrógeno está para adelante, ¿no? Exacto, si Como lo en Fischer. representas a la Y izquierda, acá estaría entonces, para adelante en Fischer. pero entonces si yo ahí veo la prioridad de los grupos, veo ahí que tiene R, pero si el hidrógeno está para adelante, entonces estoy diciendo que es ese, ¿no? Bien, perfecto, Camila. Esa es una posibilidad, ¿sí?
Camila lo que visualizó fue en la serie D, ¿sí? La estereoquímica absoluta en la serie D de ese carbono quiral es R. ¿Claro? Entonces, imagínense hipotéticamente, ¿no? Colocamos el hidrógeno acá, a la izquierda. En este caso, y si repasamos rápidamente las reglas que me definen la estereoquímica absoluta, las reglas de Kahn, Ingold y Prelog, ¿sí? El átomo de mayor prioridad tenemos oxígeno, carbono unido a carbono, carbono unido a carbono, por lo tanto, prioridad número 1 el oxígeno. Tengo dos átomos unidos a carbono, pero en este caso tengo un carbono unido a hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, mientras que en este caso, en la segunda esfera de unión, este carbono está unido a oxígeno, a carbono y a hidrógeno. Por lo tanto, este carbono es de mayor prioridad que el carbono del alcohol primario. Por lo tanto, la estereoquímica sería oxígeno, carbono, carbono, tendríamos un R, pero como bien decía Camila, el hidrógeno a la izquierda en Fischer representa que está hacia adelante. Por lo tanto, debo invertir la configuración absoluta y me daría una quiralidad S. Por lo tanto, no sería de la serie D. Esa es una forma de verlo siempre ante la duda, y está muy bien, Camila. Y si los demás compañeros lo analizaron así, está bien. Otra forma que también podríamos llegar a ver es que de esta forma nosotros rotamos o volcamos la molécula a 180 grados, porque fíjense que ahora en la parte superior me queda el alcohol primario y en la parte inferior me queda el carbono de mayor estado de oxidación. Por lo tanto, si nosotros volcamos 180 grados, ¿sí? Rotamos 180 grados, me va a quedar como la representación de Fischer, y en ese caso el alcohol, ¿sí? Me quedaría a la izquierda y estaría mal, ¿sí? No sería representativo de la serie D. Ambas formas conducen, ¿sí? O conducirían a representar correctamente la estereoquímica. Por lo tanto, un poco adrede, también en el ejercicio implícitamente, ¿sí? Eso lo quería un poco resaltar, porque si surge la duda, a veces al plantear el anillo de 5 cíclico, nos puede quedar ahí la duda de decir, ¿cómo coloco acá en forma lineal la estereoquímica? ¿Quedó claro para todos la explicación? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces, correctamente, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es acá, si ponemos como Fischer, es poner el hidroxilo a la izquierda y el H a la derecha. Esa sería la representación correcta. O podrían poner también acá cuñas enteras hacia adelante o hacia atrás y representar correctamente el hidroxilo y el hidrógeno para que la configuración absoluta sea R. Segunda opción. ¿Claro? Bien. Dicho eso, aclarado esa situación, que es muy importante, ¿no? No solamente en este tema carbohidratos, ¿sí? Poder entender las reacciones que transcurren, sí es importante, sino que tan importante aún es, y más en estos temas, es la correcta representación tridimensional, es decir, la correcta representación de las proyecciones o de las formas que estamos colocando como proyección en este caso, ¿sí? Bien, ahora, vemos que la información inicial en este ejercicio nos decía que este alfa-metilglicofuranósido solamente reacciona con un equivalente acetona. Esta reacción la vimos al principio de este tema, cuando yo les mostraba un poco el repaso de algo que ustedes conocían bien, ¿no? ¿La química de qué? De un carbonilo. ¿Qué pasaba si tenía sistemas alcoholes, en particular dioles, con un carbonilo en medio ácido? ¿Qué íbamos a formar también? Acetales. Acetales. Es decir, ven que ahora el enfoque de reactivos es diferente, pero la reacción sigue siendo la misma. Ahora, el acetal, ¿sí?, que se forma proviene mediante los carbohidratos, el carbohidrato en este caso, el cual proporciona, en este caso, un diol, ¿sí?, y tenemos un carbonilo. De alguna manera, también esto es una especie de química de protección, como uno lo puede ver desde ese punto de vista, de química de protección, de dioles en un carbohidrato, y no de protección de un carbonilo. Ven que la visión es inversa. Antiguamente ustedes usaban para proteger un carbonilo un diol, que no afectará la funcionalidad de carbonilo, pero ahora puedo verlo como que lo que me interesa en esta química de carbohidratos tal vez es proteger dioles, ¿sí?, alcoholes, que quiero que no reaccionen en un carbohidrato. Entonces utilizo una reacción muy conocida por ustedes, muy sencilla,
nuevamente la formación de un acetal. ¿Claro? Bien. ¿Por qué no podemos usar, o no podría ser, yo les estoy discriminando que tengo este sistema diol, pero por ejemplo, este sistema diol acá, ¿por qué no podría, o capaz que ustedes me dicen, capaz que es este el que reacciona y tal vez no es este? Este sistema diol vecinal, ¿no? A través de unión de un carbono-carbono, al igual que este, ¿puede reaccionar con acetona? ¿Podría dar la reacción del acetal? ¿Qué les parece? Están muy lejos los grupos alcoholes. Están formando, están lejos o alejados, están en un sistema ¿qué ahora estos alcoholes? En un sistema cíclico. Acá ya no tengo una rotación, ¿sí?, simple de estos enlaces, ¿no? Carbono-carbono, como tengo acá, en el cual me van a, en una rotación que puedo hacer libremente, estos dioles espacialmente van a poder formar el acetal con el carbonilo, mientras que acá, en este sistema dioles, ambos alcoholes están de lados opuestos, y no puedo hacer una rotación libre en un sistema cíclico. Por lo tanto, como bien decías tú, ¿sí?, o tal vez todos pensaron, lo vieron, en los sistemas dioles, como en este caso están entre ellos trans, no están del mismo lado, o los dos hacia abajo, o los dos hacia arriba, no puedo formar un acetal. Por lo tanto, únicamente acá podría formar un acetal, ¿sí?, con este sistema diol, que en particular, ¿sí?, lo puede formar fácilmente porque no está formando parte de un ciclo. ¿Claro? ¿Visualizan entonces, ¿sí?, la formación del acetal y quedó claro el concepto entonces? No quiere decir que si tengo un sistema diol en un ciclo, pero están del mismo lado, hacia abajo o hacia arriba, también podrían formar el correspondiente acetal. ¿Bien? Perfecto. Esta era la información que nos daba la letra, que aquí la representamos, la plasmamos en la estructura. ¿Bien? Ahora, nos dice que la glucosa, ¿sí?, cuando se somete a la misma condición de reacción, consume 2 equivalentes de acetona. Muchas veces nosotros podemos tener la tendencia a, cuando pensamos en la glucosa, representar automáticamente, y no está mal que lo hagamos, ¿sí?, el compuesto que existe de forma mayoritaria. Por ejemplo, el ciclo de 6, que sería más estable que el ciclo de 5. Y obviamente si también representáramos el anómero más estable, aquí en vez de solamente hubiéramos representado el anómero beta. Ven que esta forma de representar es muy común que aparezcan en los libros, y nosotros también lo representamos. Esta viborita representa que hay una mezcla de anómeros, ¿sí? Es decir, tengo la mezcla alfa y beta. Es decir, acá no tengo definida la estereoquímica y lo represento de esta forma el enlace. ¿Tá? Es una forma de representar la mezcla de anómeros alfa-beta. ¿Bien? Perfecto. Si yo tengo en cuenta en la glucosa el compuesto que resultaría más estable, o el anillo de 6, por ejemplo, solamente en esta estructura, y teniendo en cuenta que puedo tener tanto el anómero alfa como el anómero beta, ¿cuántos equivalentes máximo de acetonas podría reaccionar para formar el acetal? En esta forma, ¿no? Fíjense que representé correctamente también la estructura de la glucosa, ¿no? Carbono 2 hacia abajo, carbono 3 hacia arriba, carbono 4 hacia abajo, ¿no? Esto está alternado, derecha, izquierda, derecha hacia abajo. Esto, después de tanto verlo con la glucosa, ya se los va a quedar súper marcado, pero ahora nada más que se los recuerdo. Tenemos un alcohol en el ciclo, está trans con respecto a este, está más alejado. Tenemos acá este otro alcohol, pero que está trans con respecto a este, y este alcohol con respecto a este también está trans. Todos estos hidroxilos, por lo menos, no podrían formar un acetal. ¿Cuál sería la única posibilidad de formar un acetal acá en la forma de glucopiranosa? ¿Con qué anómero podríamos formar un acetal con la acetona? Si es alfa. ¿Ah? Perfecto, como bien nos dice Milagro y Juliana. ¿Sí? Si tuviéramos el anómero alfa aquí hacia abajo, podemos formar el correspondiente acetal con acetona. Pero en ese caso, únicamente me consume un equivalente de acetona. Por lo tanto, ¿cuál es la explicación? Y siempre tengan en cuenta la información, obviamente, que es como una ayuda, pero que también ustedes podrían sacarlo sin esa información, posiblemente. ¿Cuál es la explicación de que la D-glucosa, ¿sí?, consuma
2 equivalentes de acetona. ¿Bajo qué forma se encontraría esa D-glucosa para que se dé esa reacción? Bien, perfecto, como nos dicen acá, Milagro, ¿sí? Juliana. La glucosa debería estar en realidad, y sabemos que como estamos hablando de un N-acetal, puede estar en equilibrio ¿con quién? Con la forma de 5, con el anillo furanósico, tanto anómero alfa como anómero beta. Entonces, ¿por qué es importante lo que insistí y traté de ser muy persistente en este tema de los equilibrios semiacetales? Si hay una reacción que se pueda dar con un compuesto que, aunque esté de forma minoritaria, esa reacción puede desplazar el equilibrio totalmente. Fíjense que en este caso, como bien nos representa la flecha, el equilibrio está más desplazado en el M-acetal a la forma de 6 frente a la forma de 5. Pero si pongo exceso o pongo más de un equivalente de acetona, esta acetona puede formar tanto el acetal con la número alfa de la forma furanósica, pero también con el sistema diol entre el alcohol del carbono 5 y el alcohol primario del carbono 6. Y por lo tanto consumir 2 equivalentes y desplazar el equilibrio de la forma furanósica a el correspondiente, ¿sí?, compuesto derivado del anillo de 5. Si bien esto está explicado en la reactividad más adelante y la química, puntualmente de las reacciones que van a ver más a fondo con Gloria en carbohidratos, me parecía bueno, ¿sí?, traerlo ya aquí para que claramente ustedes puedan entender cómo puede incidir las reacciones en carbohidrato también en la química, ¿sí?, de estos equilibrios que se están dando entre formas abiertas y formas hemiacetálicas. ¿Quedó claro para todos? Profe, Sí, perdón, yo tengo una pregunta. Sí, dale, Lucas, dale. ¿No podría formarse el acetal entre 1H cíclico, por ejemplo, en el ejemplo final, el único que quedó sin formar acetal, con uno de los de arriba, por ejemplo? En este caso, por ejemplo, a ver si voy bien por ahí, el carbono 3 Sí, con el ese hidroxilo con que alguno de está los en de el arriba. carbono 5. Sí. Sí, en ese caso sería un acetal que es de 1, 2, 3, 4, 5 y la acetona de 6. En este caso, generalmente, ¿sí?, aparte de ver la situación espacial, si lo permitiría, ¿sí?, que puede ser libre rotación, con carbonilos, ¿sí?, se forman de forma más estable los anillos de 5 más que los acetales de 6 miembros. ¿Sí? Ustedes lo van a ver con Gloria, y está bueno tu razonamiento, Lucas, y que lo preguntes, van a ver que cuando pueden formar este tipo de acetales que tú estás proponiendo, se forman mayoritariamente cuando usamos como grupo carbonilo un aldehído, como por ejemplo el benzaldehído. En ese caso se favorecen los acetales de 6 miembros en el anillo. Con acetona se favorecen los de 5 miembros. Entonces, O sea, no es el caso, pero a no es el priori caso, podría pasar. No es el caso, podría pasar y ustedes los van a ver en el siguiente clase. Pero está muy bueno tu razonamiento porque sin querer también ya traes algo que ustedes lo van a discutir en la próxima clase y como tú bien lo estás consultando porque puede generar duda y para los demás compañeros también, eso también se podría llegar a dar, pero en el caso de acetona, los acetales que se forman son principalmente con dioles vecinales, ¿sí?, entre ellos sistemas 1,2 y no 1,3. Se podría llegar a formar, pero no son tan estables. Eso lo van a ver en reacciones, ¿sí?, de carbohidratos. Pero está muy bien planteada tu pregunta y la duda. ¿Quedó también clara la respuesta, Lucas, y para todos? Sí, clarísimo. Muchas Perfecto, gracias. perfecto. Buenísimo también que lo pregunte porque así queda claro. Obviamente que esto, ¿sí?, este tipo de química en particular, y como ustedes bien dicen, es decir, están dejando únicamente libre este alcohol. Y eso puede ser adrede para que ese alcohol reaccione selectivamente con otro monosacárido y de una reacción selectiva de unión glicosídica entre 2 monosacáridos. Y ahí radica un tema muy importante que van a ver en las próximas clases. Pero a mí en particular ahora me interesaba traer esta reacción para denotar, ¿sí?, cómo una reacción puntual en el equilibrio de monosacáridos, forma abierta con formas hemiacetálicas,
puede verse afectado el equilibrio si tocamos una de las diferentes formas que existen. ¿Claro? Perfecto. Muy bien. Bueno, y ya que hablamos entonces de disacáridos, ¿sí? Es lo último que nos queda ver en estos minutos, quedamos bastante bien, 4:17. Bien. Como ya los mencioné también un poco y razonando con ustedes, y claramente lo tuvieron claro en el razonamiento, los disacáridos como grupo, ¿sí?, de unión que forman entre monosacáridos no son otra cosa también, lo podemos ver como glicósidos, que resultan de la unión, obviamente, si hablamos de un glicósido, de la unión o formación de un enlace, de un grupo acetal. ¿Claro? Entonces, ¿sí?, esa unión glicosídica es la forma de conectar dos monosacáridos para formar disacáridos. En la clase anterior, al principio, veíamos cómo, ¿sí?, los monosacáridos resultaban como las unidades más chicas posible que se obtienen por hidrólisis de disacáridos, de oligosacáridos o de polisacáridos. Ahora estamos viendo cómo la unión al menos de dos monosacáridos, que pueden ser iguales o pueden ser distintos, ¿sí? Eso ya tiene que también quedar claro. Pueden ser dos monosacáridos idénticos o pueden ser diferentes. Pero que esa unión entre ellos, a través de una unión glicosídica, es decir, la formación de un enlace, de un grupo funcional acetal, me va a dar la formación del disacárido correspondiente. ¿Bien? Y para plasmar esto vamos a ver algunos ejemplos de mucha relevancia, ¿sí?, en la química de carbohidratos y en la química de la naturaleza de carbohidratos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, vamos a ver la celobiosa y la maltosa. Ambos disacáridos están formados, en este caso, por el mismo monosacárido, por la glucosa, ¿sí? Pero obviamente que esa unión glicosídica tiene que tener alguna diferencia. ¿Por dónde se imaginan que viene la diferencia? ¿Sí? ¿Por dónde puede venir la diferencia en la formación? Si algo escuché ahí de la unión, ¿qué me decían? ¿Por dónde, por ejemplo, podríamos pensar si planteamos unión glicosídica de dos monosacáridos que son idénticos, pero que forman, o al menos tienen la posibilidad de formar diferentes disacáridos? Sí, acá Joaquín, si es alfa o es beta, ¿sí? Perfecto. Es decir, si a través de la unión, formación del M-acetal al acetal, es decir, la unión glicosídica, se da formando una número alfa o una número beta. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, o una de las cosas claves que tenemos que tener en cuenta en esta unión de monosacáridos. El anómero, ¿sí?, o la unión glicosídica que se forma en el carbono anomérico. ¿Y cuál sería lo otro que ustedes pensarían? Ustedes saben que un monosacárido, siempre a través de un monosacárido se va a dar la unión a través del carbono anomérico. El otro monosacárido, ¿qué puede tener de diferencia en la unión? Aparte de darse una unión alfa o beta. ¿Qué es lo otro que ustedes se plantearían de que el otro monosacárido puede tener diferencial y por lo tanto conducirme a diferentes disacáridos? La posición en que se va a unir. Perfecto. O sea, qué hidroxilo va a usar. Exactamente. ¿Tá? El otro disacárido, en este caso la glucosa, ustedes saben que tienen diferentes alcoholes, ¿sí? ¿Cuántas posiciones diferentes en la glucosa tienen para hacer la unión de alcoholes de la glucosa con el N-acetal de la glucosa y formar el disacárido? Teóricamente hablando, ¿no? ¿Cuántos alcoholes tienen? Díganme, ¿alcohol en qué carbono? Vamos a empezar, ¿con carbono cuál? ¿Qué alcohol tengo en la glucosa que puedo formar unión glicosídica con otra glucosa en el carbono anomérico? ¿Dónde tengo alcoholes? Tengo alcohol ¿seguro en qué carbono? ¿En el 1? En el 1, cuando está bajo ¿qué forma la glucosa? ¿Abierta o hemiacetal? M-acetal. Hemiacetal, perfecto. Cuando lo tengo en equilibrio la glucosa abierta, en el carbono 1 tengo el carbonilo, pero cuando lo tengo en equilibrio con la forma hemiacetálica, sea de 5 o de 6, tengo un hidroxilo. Por lo tanto, tengo posibilidad de formar un enlace glicosídico con el hidroxilo del carbono anomérico también de la glucosa.
Y obviamente luego sabemos que tengo hidroxilo en el carbono 2, en el carbono 3, en el carbono 4, en el carbono 5 y en el carbono 6. Fíjense todas las posibilidades que tienen de unión, ¿sí? Simplemente con dos monosacáridos iguales, en este caso glucosa. Quedó claro también ese razonamiento mental, porque acá no lo estoy poniendo esquemático, pero que ahora después lo vamos a visualizar. Entonces tengo diferentes opciones de posiciones del siguiente unión del alcohol del otro monosacárido, en este caso glucosa, y tengo, ¿sí?, la variante entre axial y ecuatorial del enlace glicosídico. ¿Claro? Entonces siempre esto ténganlo presente como concepto general. ¿Tá? No se acoten a nada, tengan siempre presente el máximo posible de opciones que pueden obtener de unión glicosídica entre dos monosacáridos. Perfecto. Pasemos en concreto al ejemplo sí, de la maltosa. ¿Sí? La maltosa, como dijimos entonces, va a estar formada por la unión de un monosacárido glucosa. En este caso a la izquierda se representa ¿sí? generalmente el monosacárido que da la unión por el carbono anomérico, ¿sí? Y en este caso la unión glicosídica, y a la derecha representamos el otro monosacárido, que en este caso también es una glucosa. ¿Claro? En particular, ¿sí? de las diferentes opciones que recién discutimos que se podían dar, la maltosa genera una unión glicosídica en posiciones, siempre obviamente en el carbono anomérico 1, para que se pueda dar la funcionalidad acetal, esa no tengo otra opción que se dé esa, y en el caso de la glucosa, de la otra glucosa que se une a través de la posición del hidroxilo en el carbono 4. Por lo tanto, hablamos, en este caso, de que la maltosa, este disacárido, se da una unión 1,4. Y en particular, en el carbono anomérico, ¿sí? de la glucosa, el que participa o se da la formación del anómero alfa. Por lo tanto, decimos que el disacárido maltosa corresponde a una unión glicosídica alfa 1,4. ¿Claro? Fíjense, otra cosa diferencial, no sé si lo notaron, estamos representando, en este caso, al disacárido a través de su unión glicosídica, de sus dos monosacáridos, mediante otra forma de representar. Vieron que acá no es ni Howard ni forma piranósica. ¿Cómo estoy representando? El ciclo en el plano piranósico, y estoy usando representaciones de cuña para describir correctamente la estereoquímica del carbono anomérico y de las posiciones 2, 3, 4 ¿sí? y 5 del ciclo de 6. Entonces, esta es otra, podríamos decir, una tercera forma de representar. Si está correctamente representado la unión, la estructura, la estereoquímica, es opcional de lo que ustedes les quede mejor o visualice o al trabajarlo, ¿sí? lo vean mejor. Obviamente, si les pedimos una forma en concreto, ¿sí? o pasar de una forma a la otra, lo deben hacer también. Pero cuando tienen la opción, pueden representarlo de la forma que les quede mejor. ¿Claro eso también? Perdón que... Gloria. Bien, perfecto. Bien. Sí, esto acá está perfecto, que me ayudaba o me colaboraba Gloria, a ver si es lo correcto. Pero esto me parece que resultó de moverse la estructura. Fíjense que este alfa acá no significa que sea el alfa de este carbono, porque acá no estoy hablando de un carbono anomérico, esta es la posición 4 de la glucosa. Este alfa debería estar aquí, más cerquita, representando que es el alfa del anomérico. ¿Claro? ¿Sí? Que no quede esa duda, es decir, este alfa me refiero al carbono anomérico en esta posición. ¿Ah? Acá es simplemente la estereoquímica del carbono 4 de la glucosa. Eso me parece porque se movió la estructura y los números, y el alfa estaban separados, entonces se quedó desfasado. ¿Ah? Les pido disculpas, trataré de corregirla para después subir también a la transparencia, que no quede duda si algún compañero lo mira solamente de las transparencias. ¿Perfecto? Bien. Fíjense que en este caso también
¿sí? ¿Qué pasa con la glucosa si representada a la derecha? Donde no hay unión por el carbono anomérico. Fíjense que aquí, ¿qué estamos representando? Si no sé nada de la estabilidad o alguna información, como les decía recién, esta viborita significa que acá estoy representando una mezcla de posibles anómeros que se forman, alfa y beta. Término importante, esta es la representación más estable, hemiacetal, ciclo de 6, pero nunca se olviden que esto me indica que es un hemiacetal, y por lo tanto me indica que en la realidad esto existe en equilibrio con la forma abierta también. ¿Claro eso también? Perfecto. Pero obviamente que a la hora de representar siempre, o tradicionalmente representamos las estructuras más estables, en este caso el anillo de 6. Bien. Bueno, como hecho, que no lo mencioné, pero la maltosa, ¿sí? Es un disacárido que nosotros podemos obtener por hidrólisis parcial, por ejemplo, del almidón, ¿no? Entonces, vamos a obtener de ese polímero de carbohidrato como un disacárido, uno de los que vamos a obtener es la maltosa. Que en particular, o como hecho, ¿sí? Tal vez conocido por muchos, este disacárido también resulta del primer proceso en la producción de la industria cervecera, como es el proceso del malteado, ¿sí? Donde llevamos a cabo por una transformación enzimática la obtención tanto de disacáridos como la maltosa, como de monosacáridos que luego, posteriormente, van a terminar fermentando, es decir, conduciendo a la formación del etanol en ese medio, ¿no? en ese medio de que es la cerveza. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta acá entonces aclarado? Y gracias a Gloria por la ayuda ahí. ¿Alguna duda? Perfecto. Bien. Perfecto. Sigamos adelante. Algo que también les quería colocar acá y para que vieran en el sentido de lo que les decía recién de las diferentes formas que nosotros podemos representar. Otra representación que es muy típica que aparezca en los libros, en los ejercicios que nosotros muchas veces planteamos en las resoluciones, es obviamente una de las estructuras o las representaciones que más aparecen, que es la forma piranósica. Entonces ven que acá la glucosa, ¿sí? En la forma piranósica, donde los sustituyentes hidroxilos están todos en posición ecuatorial, correctamente representados, ¿sí? En la estereoquímica, el anómero axial hacia abajo, alfa, correctamente representado, y luego la unión glicosídica con otra glucosa, ¿sí? Que también correctamente representado, ¿sí? Los sustituyentes también en posición ecuatorial, y hacemos simplemente el enlace glicosídico, ¿no? Carbono anomérico o proveniente del alcohol en posición 4 de la glucosa. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, ven que esta representación es, que acá sí está correcta, ¿no? En posición del anómero alfa, también está bien representada. ¿Cuál es la diferencia? Aquí estoy representando, ven en el carbono anomérico, ¿sí? Del hemiacetal que queda, ¿sí? En el caso de acá de la glucosa, estoy representando solo uno, ¿sí? La alfa, ¿sí? Glucosa. Aquí dejé libre y representé como una viborita simbolizando que puedo tener la mezcla de números alfa-beta. Por eso en realidad acá en el nombre, que pueden verlo, ¿sí? Cuando estudian en bibliografía, podemos también nombrar a la maltosa, generalmente, ¿sí? Con esta nomenclatura. 4, que indica la unión, ¿sí? Con el carbono anomérico, en la posición del hidroxilo en el carbono 4, ¿de quién? De la alfa de glucopiranosil, es decir, de esta glucosa a la izquierda, por eso sí la terminación glucopiranosil, alfa, porque también estoy representando aquí, en este caso puntual, ¿sí? El hemiacetal anómero alfa. Si estuviera describiendo el nombre de esta representación sería alfa-beta, porque no sé cuál es el anómero. Por eso acá lo representa alfa, porque está nombrando a esta estructura fija. ¿Claro? Y en este caso sí, sería la alfa-D, nuevamente es de la serie D, glucopiranosa, que sería la glucosa a la derecha en la representación. ¿Claro para todos? Bien. Seguimos. Otro ejemplo de disacárido relacionado a la maltosa es la celobiosa. ¿Sí? Un poco casi que por el nombre, ¿no? De celobiosa, este disacárido puede resultar de la hidrólisis, también parcial, ¿sí? De la celulosa. También está formado por la unión glicosídica de dos glucosas. ¿Cuál es la diferencia acá puntual y concreta? ¿Sí? Única diferencia con respecto a la maltosa, en la unión glicosídica, en la celobiosa. Visualmente. ¿Cuál sería la diferencia? Y ahora es beta.
Exactamente. Ahora, la unión sigue siendo glucosa-glucosa, unión glicosídica, también unión carbono anomérico con el hidroxilo mediante formación de acetal en posición 4, ahí no cambia, ¿sí? Enlace glicosídico 1,4, pero ahora se forma, ¿sí?, el enlace glicosídico beta. ¿Claro? Esa diferencia, que es la única, no es nada menor, ¿sí?, ya que es la que está presente, ¿sí?, en el polímero o en el biopolímero celulosa, y lo cual le confiere una gran resistencia. Por eso la celulosa es lo que forma la parte de resistencia en las plantas, ¿no? La parte dura. ¿Ah? Entonces, esta pequeña pero gran diferencia le confiere propiedades a ese biopolímero como la celulosa bien diferenciada de lo que es el almidón, ¿sí? Y ni que hablar, y lo vamos a comentar, pero por las dudas que me olvide, ¿sí?, en cuanto al almidón, que está formado por polímeros de glucosa, unión alfa 1,4, ¿sí?, nosotros la podemos hidrolizar químicamente, ¿no? Medio ácido, acuoso, hidrolizamos. Pero obviamente que como alimento, y en organismos vivos como el nuestro, nosotros tenemos enzimas que hidrolizan de forma obviamente muy rápido, muy selectiva, esos enlaces, ¿sí?, en el almidón, que son enlaces alfa 1,4. Pero no tenemos enzimas, las llamadas glicosidasas, que producen esa hidrólisis, que hidrolicen enlaces beta 1,4, como en el caso de la celulosa. Por eso nosotros no podemos digerir y transformar la celulosa en glucosa, por ejemplo. Lo que sí podemos es transformar el almidón en glucosa. ¿Claro? Esa es una diferencia, obviamente, a nivel alimenticio y metabólico realmente importante. ¿Sí? Bien. Como dice ahí, entonces la celobiosa es un estereoisómero de la maltosa, ¿no? La diferencia radica solamente en el carbono anomérico, donde se da la unión glicosídica, en este caso beta 1,4. Aquí también les dejo simplemente la representación, otra forma, ¿sí? Acá veíamos la forma planar con cuñas, y acá tenemos la típica forma también, en este caso ven que hacemos la forma piranósica, el enlace glicosídico beta, y acá es como que tengo que colocar un poco más arriba la siguiente glucosa para que correctamente quede. Fíjense que el enlace glicosídico me quede bien. Primero, representar de que el anómero es beta, el enlace glicosídico. Y también representar que correctamente la estereoquímica de el oxígeno unido en la glucosa, que es ecuatorial. Por lo tanto, hay que hacerlo bien. Claro, por eso me gustaba poner las dos formas para que se notaran las diferencias, pero que ambas representan la misma estructura. Perfecto. Bueno, aquí simplemente es un modelo de palitos, en forma de enlaces en forma de palitos, con los colores de enlace, en forma tridimensional, ¿sí?, para denotar la diferencia entre maltosa y celobiosa. Y espacialmente lo que les decía, por eso la celobiosa, esta forma estructural que conduce cuando polimeriza y forma la celulosa, le confiere mucho mayor rigidez que en el caso del almidón. Perfecto. Ya me queda poquito. Otro ejemplo en particular es la celobiosa con respecto a la lactosa, ¿sí? En este caso, en la lactosa, a diferencia de la celobiosa, y podríamos decir también a diferencia de la maltosa, tiene o está formado por dos monosacáridos diferentes. ¿Saben dónde podemos encontrar la lactosa? Algo que habitualmente consumimos. ¿Dónde encontramos el disacárido de lactosa? ¿En? ¿La leche? En la leche, ¿sí? La leche humana, la leche, bueno, de vaca, típico que también consumimos, encontramos el disacárido de lactosa, ¿sí? Entonces, en este caso la lactosa está formado. Si ustedes siguieron un poco la estereoquímica, ¿sí?, fíjense, en este caso es la celobiosa, ¿sí? Habíamos visto unión beta 1,4 entre una glucosa y otra glucosa, y fíjense ahora, esta es la celobiosa, pasamos ahora a la lactosa, ¿sí? La diferencia, ¿sí? Seguimos teniendo una unión 1,4 glicosídica, beta 1,4, pero fíjense que ahora, ¿sí?, a la izquierda, ¿sí?, está la galactosa, ¿sí?, el monosacárido galactosa.
¿sí? Entonces la galactosa es la que participa a través de su carbono anomérico, ¿sí? Mediante la formación del glicósido, quedando libre el carbono anomérico bajo la forma hemiacetal en el caso de la glucosa. ¿Ah? Esto acá resulta evidente en la representación, ¿sí? Pero ustedes van a ver en las próximas clases con Gloria, cómo también mediante reacciones químicas nosotros podemos fácilmente determinar el orden de unión glicosídica, y por lo tanto, qué monosacario está a la izquierda y participa a través de su carbono anomérico, y qué monosacario está a la derecha y puede o podría no participar en su carbono anomérico. ¿Claro? Bien. También quería ponerles, ¿sí?, como ejemplo, porque también es otro ejemplo, un disacárido muy conocido y que lo vimos en la clase anterior, que es la sacarosa. ¿Se acuerdan que esta transparencia que estaba en la clase anterior? Decíamos, la sacarosa o azúcar de mesa, cuando la hidrolizamos, da glucosa y fructosa. ¿Sí? Aquí tenemos la glucosa, que ya la conocemos bastante bien, después de estas dos clases. Acá tenemos a la fructosa, una cetoxosa. Y fíjense la particularidad, y por eso se los quería también destacar ahora en la representación. ¿Sí? ¿Cómo es la unión glicosídica entre glucosa a la izquierda y fructosa a la derecha? ¿Entre qué carbono se da la unión glicosídica? Carbono 1 de la glucosa. Y carbono, el anomérico de la fructosa, que es el carbono 2. Perfecto. ¿Ah? Perfecto. Entonces, como bien discutimos, ¿sí?, hace unos minutos atrás, de las diferentes posibilidades que tenemos entre dos monosacáridos de unión glicosídica, tanto a través del anómero alfa o beta, o de las posiciones de los hidroxilos, fíjense cómo, si bien en la naturaleza, como vimos recién, estos disacáridos o los polisacáridos, hay uniones 1,4 o 1,6, que ahora vamos a ver un ejemplo concreto, también podemos encontrar un ejemplo muy común, cotidiano, como el azúcar, ¿sí?, de mesa, la sacarosa, cómo se da a través de uniones glicosídicas, ¿sí?, entre sus carbonos anoméricos. ¿Ah? Por lo tanto, en este disacárido no tengo, ¿sí?, un carbono anomérico bajo la forma de hemiacetal. Por lo tanto, no lo tengo en equilibrio con la forma abierta. Y eso es una propiedad química importante de los azúcares, de los carbohidratos, ¿sí?, que hace referencia con la propiedad de cuando un azúcar se le dice que es onorreductor. Y eso lo van a ver con Gloria en las próximas clases, pero vayan teniendo claro, ¿sí?, estas posibilidades y lo que conlleva también en las propiedades químicas, ¿sí?, de los glicósidos, de los acetales, y cómo se forman a través de los monosacáridos. ¿Claro? Perfecto. Estas nuevas que incorporé a último momento, me parecía que estaban bueno aclararlos. Voy a colocar una versión nueva en PDF también en la plataforma, por si alguien justo solo mira la transparencia y no tiene, ojalá que no, pero que no tenga tiempo de ver el video, que acá sí va a quedar correctamente mostrado los ejemplos y más en detalle. ¿Bien? Y bueno, y nada, finalmente, ahora sí terminando, ¿sí? Nada, dos ejemplos que ya los mencionamos, ¿no? De ya ahora hablando de polisacáridos, como la celulosa y el almidón. ¿Sí? Profe. Sí, perdón, sí. Hay una duda en el chat. Perdón, ay, gracias. Valentina, a ver, voy hacia atrás. La duda, no sé, tal vez, no quiero haberlo, puedo haberlo comentado mal, pero tu duda es, dije que no era un acetal, no, en la unión glicosídica entre glucosa y fructosa en la sacarosa. ¿Entendiste eso? Digo, sigue siendo, está bien, la unión es glicosídica. Lo que no tengo, a diferencia, quería denotarlo de los casos anteriores, como en la maltosa, celobiosa y lactosa, aquí no tengo, ¿sí?, por parte de alguno de los monosacáridos, no tengo presente una formación hemiacetal. ¿Por qué? Porque ambos carbonos anoméricos, tanto de la fructosa como de la glucosa, forman el enlace glicosídico, es decir, ambos participan en la formación de un acetal. No sé si ahora, Valentín, fui claro o tal vez sigue quedando duda ¿Sí? Perfecto, bárbaro, Valentín. Bien. Nada, lo último, esto aquí, ejemplos que ya lo hemos nombrado, en el caso de la celulosa, que es un polímero, como justo vieron, si vimos una unidad
¿sí? No la más pequeña, pero está formado, ¿sí? por unidades de glucosa con enlaces beta 1,4, ¿sí? Y a diferencia del almidón, está formado principalmente, ¿sí? por enlaces también de glucosa alfa 1,4, pero en realidad aquí en el almidón nosotros encontramos dos cadenas de polisacáridos en los cuanto a los carbohidratos, que son las cadenas de amilosa y amilopectina. Generalmente la amilosa es bastante lineal, con algunas pocas ramificaciones, y generalmente son uniones alfa 1,4. Mientras que la cadena amilopectina, ¿sí? ya es un polímero, ¿sí? de carbohidrato, que está formado por unión lineal alfa 1,4 y presenta ramificaciones mediante uniones glucosa-glucosa, mediante uniones alfa 1,6. ¿Sí? Es un poco la diferencia química estructural entre celulosa y almidón. ¿Claro? Bien. Bueno, gente, espero que haya sido lo suficientemente claro en estas dos clases lo que es la parte inicial de la clasificación, de la diferenciación de carbohidratos, de las representaciones tridimensionales, de las proyecciones, cómo podemos obtener, porque si esto fue claro o si tienen alguna duda, todavía tenemos un tiempo de aclarar algo más. Seguramente, espero haberlo sido, les va a resultar muy fácil entender lo que viene en cuanto a las reacciones de los carbohidratos. ¿Ah? Pero un poco esto es la base de eso. ¿Sí? ¿Alguna duda que haya quedado después de ver esto? ¿No? Perfecto. Entonces ahora ya culminamos por hoy y en una hora o dos ya va a quedar subida también el video en la página de YouTube de Facultad y también ya colocarlo como link en la plataforma. Bueno, nos veremos dentro de un par de semanas. Estas 2 semanas que siguen van a tener con Gloria, van a culminar el tema carbohidrato y van a comenzar con ella también el tema de aminoácidos, péptido y proteína, y después retomaré en las próximas semanas las clases con ustedes. ¿Bien? Les agradezco mucho, la verdad, la participación. También Gloria ha quedado muy contenta de lo mucho que participan, y eso hace mucho más ameno, más ágil, más entretenida las clases, y espero que también la participación con ella mantengan, ¿sí? Y sea también así para el mejor provecho de ambas partes, y principalmente la parte de ustedes. Les agradezco mucho y nos veremos próximamente. Que pasen muy bien. Disculpa, tengo Sí. una duda Sí. del Paula, sí, dale. el efecto anomérico. Dale. Que en verdad no es en particular sobre el efecto anomérico, sino que me llamó la atención que el orbital, viste, cuando cuando se une al O-metilo, como que se está usando viste, cuando ves el orbital hibridado, como que se está usando el globito chico. En verdad no es el que participa en el enlace, el que participa no es el globito grande. Y ahí aparece al revés. Bien, voy a hacer la transparencia, Paula, así te puedo explicar mejor que en el aire o pensándolo. Dale. Sigo grabando un poquito porque le puede interesar después a los compañeros ver esto, ¿tá? Prefiero que se extienda un poco más el video, pero que quede claro. Vamos al concepto. Aquí. Ahí. Bien. A ver si entendí, Paula, me preguntabas, ¿no? Sí, Pilar. Pilar, perdón. Entonces, no hay problema. En este sentido, si entiendo bien, ¿sí? Tu duda es, sí, el que participa acá es el orbital sigma de antienlace, ¿sí? Dándose esa conjugación o hiperconjugación extraelectrónica, ¿sí? Cuando nosotros formamos un enlace sigma, ¿sí? Este enlace sigma también tenemos contrarios, enlace sigma 180 grados, un orbital de antienlace. Ese orbital, por ejemplo, por traer un ejemplo que ustedes deben recordar mucho en su participación importante, por ejemplo, cuando ustedes llevan a cabo una sustitución nucleofílica en aloalcanos, una reacción de tipo SN2 bimolecular, la formación o la sustitución del enlace del nuevo nucleófilo se empezaba a formar en el tiempo, el nuevo enlace sigma nucleófilo con el centro electrofílico a través del enlace sigma de antienlace. Y a la vez se empezaba a romper el enlace sigma del nucleófilo saliente. Entonces, ese enlace sigma se rompía del grupo saliente y se transformaba en el orbital de antienlace. Mientras que cuando se empezaba a formar el nuevo enlace con el nucleófilo entrante, participaba el orbital de antienlace sigma que se transformaba en el nuevo orbital de enlace sigma. ¿Sí?
simplemente traigo esto como algo conocido en el cual participaba en un enlace, el orbital de antienlace. Aquí no está participando, es verdad, de la formación de un enlace concreto, simplemente de este enlace, este orbital de antienlace que tiene el enlace oxígeno-carbono presente aquí, puede interaccionar, ¿sí?, con el par de electrones que tiene el átomo de oxígeno y de esa forma darle una estabilidad extra electrónica a la molécula y favorecer el anómero alfa frente al anómero beta, ya que acá el orbital de antienlace no está coplanar al orbital que tiene el par de electrones libre, ¿sí?, del átomo de oxígeno, y por lo tanto no se puede dar efectivamente este solapamiento y por lo tanto no tener una estabilización extra electrónica. ¿Sí? No sé si fui claro, tal vez entreveré un poco con el ejemplo. No, estuvo bien, muchas ¿Sí? gracias. Perfecto. Sí, Perfecto. sí, gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra duda que alguien tenga? Bueno, buenísimo, gente. Bueno, los espero entonces en próxima semana y muchos éxitos y que participen mucho con Gloria en las próximas clases. ¿Sí? Que pasen muy bien. Perdón. Sí, Hola. sí, dale antes que salga. Perdón que justo te Sí, sí. agarré porque me quedé pensando en lo que preguntó la compañera recién. Yo había entendido, capaz que ella quiso preguntar esto o no, o